Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Misael Morales Melendres, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy les explicaré un poco lo que consistiría una asesoría jurídica respecto al tema de custodia y pensión de menores. Antes de entrar en materia, tenemos que tener bien en cuenta en qué consiste el término de custodia del menor, ¿no? Si lo vamos a solicitar, tenemos que saber en qué consiste, ¿no? Vaya, este concepto. Custodia, pues la custodia del menor, pues es aquel derecho que se le concede, ya sea al padre o a la madre, dependiendo de quién lo solicite, para que tenga derechos y obligaciones sobre la crianza y del libre desarrollo del menor. Además, que tiene derecho de recibir por parte del padre o la madre aspectos fundamentales para su bienestar, ¿no? Ya en este consiste y entraría la pensión alimenticia, que cubriría diferentes aspectos, como lo son alimentos, educación y asistencia médica. De igual manera, pues actualmente cuando se solicita o se lleva un trámite ante los juzgados civil, ante los juzgados de lo familiar, se, se tramitan diferentes custodias, ¿no? La más conocida, pues es la custodia legal compartida, es la que usualmente y regularmente se solicita y la que se concede. Existe la custodia legal exclusiva, custodia física y custodia física compartida. La custodia legal compartida, que es la que les mencioné hace ratito, es la más usual y la que se concede más rápida. Esta se le concede a ambas partes, a ambos padres, para que ambos tengan este derecho sobre el menor, al menos de que se demuestre que uno de ellos no esté en facultad para tener al menor bajo su cuidado, ¿no? Este, este puede ser y se concede la custodia legal exclusiva cuando existe violencia doméstica, cuando existe alcoholismo o a alguno de los padres esté en drogadicción o en casos así, se puede conceder la custodia legal exclusiva. La custodia legal exclusiva es aquella que se le da el derecho absoluto sobre la crianza del menor a uno de los padres, sin tomar en consideración al otro, ¿no? Como lo mencioné, pues a una sola parte se le concede, ¿no? La custodia física, esta consiste en que el menor pasará el mayor tiempo con el que le concedan esta custodia. La custodia física compartida es aquella en la que a ambos padres se les asigna la misma cantidad de tiempo para residir con el menor, básicamente. La pensión del menor. Hay que tener bien en cuenta que las pensiones alimenticias se solicitan ante los juzgados y es un caso, es un trámite muy, muy delicado, ¿no? Hay que tener también bien en claro que esta pensión del menor, este, este trámite, este juicio, se estaría abogando por los derechos del menor. En ningún momento se le solicitaría, cuando se trata del menor, no se le puede adherir a la pensión del menor gastos o una pensión para la madre o para el padre. No se puede. Lo único que se vela ahí en este caso es el derecho y el derecho del menor, básicamente. La pensión alimenticia, pues es aquella facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a una persona denominada alimentante lo necesario para subsistir, ¿no? Regularmente creemos nosotros que la pensión alimenticia solamente abarca o cubre lo alimentario, ¿no? Lo alimenticio, vaya. Y la realidad es que no, la pensión alimenticia tiene que venir aparejada de la comida, del vestido, de la habitación y gastos de asistencia médica, ¿no? No únicamente se deslinda el padre o la madre de cubrir cierta cantidad de dinero y ya con eso ya subsiste el menor. La realidad es que no, se tiene que contemplar el vestido, la habitación y gastos de asistencia médica, ¿no? Que sería como doctor, que se enferma el menor, ahí tiene que llegar el padre o la madre, quien haya tenido la pensión alimenticia, la obligación de ayudar al menor, ¿no? En este caso. Hay que tener también bien en cuenta que la pensión del menor, la pensión alimenticia en Tijuana, anda en un promedio de 20, 25 y 30%, ¿no? Dependiendo el caso que sea. Y yo lo que sugiero es que en estos trámites que se habla de pensión alimenticia, yo lo, yo me baso en dos opciones, ¿no? La primera es cuando la persona tiene un trabajo estable o la persona tiene un trabajo inestable. En caso de que tenga un trabajo estable, yo sugiero que se le solicite
que se le descuente vía nómina esta pensión alimenticia del menor para que adquiera diversas prestaciones, ya sea finiquitos, vacaciones, aguinaldos, entre otras cosas, que se le descuente vía nómina para asegurar ese tipo de prestaciones. Si la persona a la cual se le demanda la pensión alimenticia, pues si tiene un trabajo inestable, lo que yo sugiero es que se le descuente o que tenga la pensión alimenticia una cantidad líquida. O sea, que esta persona se acuerde entre las partes y que diga, ¿sabes qué? Yo sugiero que me des 1,000 pesos por semana. Esta persona se va a comprometer a pagar esta cantidad, ¿no? No perjudicar o afectar al menor. Algunas características de la pensión alimenticia hay que tener bien en cuenta, ¿no? Porque muchas personas no conocemos estas características y simplemente por enojo o por otra circunstancia nos envolvemos en este caso y solicitamos la pensión alimenticia. Hay que tener bien en cuenta qué consiste y qué trae, ¿no? Y qué trae aparejado esta pensión alimenticia. Hay que tener bien en cuenta que esta pensión alimenticia es recíproca. Así como el menor tiene el derecho de exigir pensión alimenticia, los padres llegando a una cierta edad de 60 años tienen ellos el derecho de exigir a sus hijos pensión alimenticia. Es personalísima. Esto quiere decir que esta pensión alimenticia va dirigida a una o a ambas o a las dos partes, dependiendo sea el caso y únicamente sería para ellos, ¿no? Siempre el menor tiene que resguardar su vida y su salud, ¿no? Para eso es esto. Es proporcional, ya que no se le puede exigir al padre una pensión alimenticia o a la madre una cantidad que no va a poder cubrir, que gane 1,500, el mínimo, 1,500 pesos semanales, y que le pida 1,000 pesos, no se puede, como lo repetí hace un momento. En Tijuana anda aproximadamente una pensión alimenticia de 20, 25 y 30% aproximadamente. Es imprescriptible. En este caso, pues no prescribe esta pensión alimenticia. Si una niña a su padre la abandona teniendo la edad de 5 años y el padre se hizo cargo desde el nacimiento hasta los 5 años de edad de la menor y la menor tiene 10 años, esto no prescribe para absolutamente para nada. Ella puede solicitar un retroactivo y que solicite que el padre se haga responsable de esos 5 años en el que él estuvo ausente de la misma. La pensión alimenticia es inembargable, o sea que si el padre en este caso se le demande la pensión alimenticia y él tenga otros gastos, por ejemplo, Infonavit o seguro, lo que sea, lo principal que se debe proteger ahí es al menor. Entonces, esta pensión alimenticia es inembargable, o sea que no se puede el padre no se puede deslindar de esa obligación, sino que se hace responsable. Primero se paga la pensión alimenticia y de ahí se va descontando vía nómina, ya sea Infonavit, seguro o lo que sea. Es prórrata. Esto quiere decir que, esto quiere decir que es proporcional para las partes. No quiere decir que si una pensión alimenticia sea equivalga al 30% del, del, de lo que gana el padre o la madre, quiere decir que el 30% va a ser para el padre y para la madre. No, tiene que ser el 15 y 15, un aproximado, ¿no? En el caso de que se conceda el 30%, ¿no? La autoridad competente, pues están los juzgados de lo familiar, el primero, el segundo y el tercero. Y el sistema de desarrollo integral, en caso o ante el Centro de Justicia Estatal Alternativa, en caso de que se trate de custodia y no exista problema alguno para las partes, ¿no? Que se solucione esta problemática, se tiene que celebrar un convenio para llevar a una resolución entre las partes, ¿no? Los requisitos, pues son muy sencillos. Está el acta de matrimonio, actas de nacimiento, dirección de ambas partes y la identificación oficial con fotografía. El acta de nacimiento tiene que ser de los menores y debe de estar actualizada. El acta de matrimonio también. Y la dirección de ambas partes para cuando sean requeridos para la audiencia estar presente. Los datos importantes, ¿no? Que es la duración y costos, ¿no? Básicamente de este trámite, pues la duración anda dentro de 6 meses a un año y medio aproximadamente, puede variar un poco, puede ser antes o puede ser después, dependiendo sea el caso del trámite, ¿no? Si hay más problemáticas en resolver esta situación, puede alargarse un poquito. Costos, estos son variables ya que se requiere abogado para llegar a una resolución y ante un tribunal o juzgado de lo familiar, pero andan aproximadamente entre los 30 y 40,000 pesos. Esta cantidad es referente a los honorarios, o sea que es muy variable.
Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.